Saludos cordiales amigos y amigas de Corape Digital TV. Soy Santiago Benavides, productor y conductor de este programa, enlace comunitario que se transmite todos los martes a partir del mediodía. Un saludo a todos y cada uno de nuestros queridos amigos televidentes y a toda esa red de Corape, por la cual llegamos a 19 provincias del país a través de sus 40 emisoras radiales y por supuesto a todas aquellas personas que nos miran a través de esta señal digital de internet. Un gusto de nuevo estar con todos ustedes estos días martes que son propios para aprender algo. Este día corresponde hablar de ecología y para esto lo tenemos nuevamente a nuestra querida amiga Ana María Barea, nuestra aliada, coproductora de estos temas. Así es que les saluda Ana María, un gusto de nuevo tenerte aquí en el programa. ¿Cómo estás? Una buena tarde. Oh, buenas tardes a Inti y a Ricardo también. Un gusto estar aquí con ustedes. Sí, precisamente también quiero saludar a estos invitados, a Inti Arcos y Ricardo Buitrón. Les mando un abrazo a la distancia, agradezco su presencia. Y con ellos y a través de Ana María, pues vamos a hablar de un tema que evidentemente va a ser de mucha importancia para todos los ecuatorianos y en particular para los quiteños, quienes hemos sufrido hasta hace pocos días atrás, semanas atrás, esos tremendos incendios forestales y todos estamos preocupados de qué va a pasar con nuestro medio ambiente. Y estos son pues, los personajes que nos van a comentar a través de su gran experiencia, como nos va a contar Ana María en esta tarde de hoy, qué pasa con el futuro de Quito, con esos impactos ambientales y la regeneración que esperamos. Así es que, amigos, amigas, atento a este programa. Dejo con ustedes, le doy paso a mi amiga Ana María. Adelante, mi querida Ana María. Empecemos con la entrevista de esta tarde. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, y bienvenidos, Ricardo, Inti, dos colegas con quienes hemos trabajado desde hace muchos años, con muchísima experiencia en temas ecológicos, tanto en temas ecológicos urbanos como rurales. Ricardo es experto en temas urbanos de acción ecológica y tiene mucha experiencia en el trabajo comunitario. Inti es biólogo con especialidad en bosques, ha trabajado sobre todo en el Choco Andino y actualmente es director del proyecto del Bosque Modelo en el Choco Andino. Entonces, creo que su experiencia nos va a aportar muchísimo en, en este momento tan complicado para la ciudad de Quito y para el país también, ¿no? Eh, bueno, todos sabemos que Quito así fue declarado hace muchos años Patrimonio de la Humanidad, pero personalmente siento que estamos pasando por una ciudad casi que colapsa, ¿no? Tiene un colapso ecológico, ahora estamos con un colapso económico, energético, un colapso de seguridad. Cuéntanos un poco, Ricardo, desde tu experiencia de los temas urbanos, ¿cómo ves, cómo analizas, diagnosticas la situación de Quito? Buenas tardes, Ana María, Inti. Bueno, es complicada, pero asimismo como es la situación a nivel general, a nivel de país. El Ecuador está enfrentando situaciones, digamos, distintas en el ámbito social. Uno podría decir que este tema de la violencia es algo que nos cruza absolutamente en todas las áreas, en todos los sitios de trabajo, en la política, en la institucionalidad. Y encima tenemos que enfrentar, digamos, los efectos del cambio climático y de las políticas equivocadas que hemos tomado durante décadas con relación al ambiente, con relación a la protección, digamos, no solo de los ecosistemas, sino del patrimonio. Y hablo en general del patrimonio natural y del patrimonio cultural del distrito. Digamos, la ciudad creció mucho, el distrito metropolitano y Quito se convirtió en la ciudad más grande del país, ha superado a Guayaquil en número de habitantes y eso marca un cambio en muchos aspectos. El crecimiento desordenado, sin planificación de la ciudad, respondiendo a intereses a veces particulares, y,
y a costa de la destrucción del entorno natural. Hemos arrasado, hemos rellenado quebradas, hemos arrasado con áreas que eran agrícolas, con los bosques, cada vez las zonas de protección han sido, digamos, invadidas. En el caso de Quito tenemos algunas, el bosque protector de Pichincha, el Ilaló, todo un cordón de áreas de protección ecológicas que han sido modificadas. El municipio ha ido modificando y cambiando el uso de suelo para permitir el desarrollo de proyectos inmobiliarios o años de enfrentar problemas con permisos ambientales que no corresponden digamos, a la zonificación urbana. Entonces, si uno suma todo esta base, este antecedente, con lo que sucedió en los últimos meses a nivel nacional, digamos, esta sequía prolongada y los incendios, que no es algo nuevo para la ciudad de Quito. Yo recuerdo que hace ya muchos años, de unas 3 décadas, Acción Ecológica hacía brigadas de control de incendios en los meses de verano con los jóvenes, hacíamos campamentos. Hicimos 15 años esos campamentos porque habían incendios y no había la capacidad institucional de controlarlos y nosotros nos ubicábamos justamente en zonas de incendio, en Guápulo, en Santa Rosa, en Ongüí, en toda lo que era el área de bosque protector y establecimos un mecanismo que después fue adoptado incluso por el mismo municipio. Pero vemos con desazón que no estamos preparados para enfrentar una situación como la que vivimos. Yo vivo aquí en Bellavista y yo obviamente salía a ayudar en lo que podía, pero me di cuenta de algunas cosas y después hablando con la gente de Bolaños, de Bellavista Sur, los hidrantes no funcionaban. No funcionaban los hidrantes en Bolaños, apenas tienen 2 hidrantes en Bellavista Sur. Em, Nosotros con las camionetas teníamos que, con los baldes de la estación de compost que tenemos, cargar agua y cargarla de las llaves con mangueritas. Y uno no puede dimensionar que la ciudad no esté preparado con hidrantes cercanos a las zonas que ya sabemos que hay incendios en las zonas de bosque. No solamente con eso, había un plan hace 20, digo, hace 2 décadas, en las cuales en los barrios más cercanos a las zonas que ya estaban consideradas de riesgo, tenían bodegas con herramientas para controlar incendios, palas, machetes, guantes, y había un plan con la vecindad y había unas campañas de prevención. A medida que la ciudad fue creciendo, se fue burocratizando, creamos las secretarías de riesgos, eliminamos la defensa civil, perdimos, yo creo que la capacidad de intervenir con eficacia. En el barrio Bolaños nos comentaban que incluso las mangueras de incendios del túnel Guayasamín estaban rotas. Entonces, Dramática, complicada la situación. para poner así en el contexto general algunos elementos. Muchas gracias, Ricardo. De hecho, bueno, cuando hablamos de Quito no nos referimos solamente a la ciudad en sí mismo, al casco urbano, sino que estamos hablando del distrito metropolitano de Quito, ¿no? Y es curioso que un porcentaje bastante poco, bajo de la ciudadanía quiteña o quienes viven en el distrito metropolitano de Quito, conocen que el distrito tiene una porción de bosque nublado, un área que tiene un ecosistema en buen estado de salud. Tú justamente, Inti, vives ahí, trabajas ahí y conoces muy de cerca qué es el chocoandino. Si nos puedes un poco compartir cuál es la importancia del chocoandino y cuál es la relevancia de este bioma para la ciudad de Quito y para, no solamente para la ciudad de Quito, sino para la región y el mundo también. Ricardo, un gusto y gracias por el espacio. Sí, efectivamente, cuando tú dices este tema de que Quito tiene bastantes áreas rurales, exactamente es el 97% del distrito metropolitano de Quito rural. Apenas el 3% es urbano. En el 3% de un territorio y de un paisaje es donde tenemos problemas graves, ¿no? Una ciudad densamente poblada, con unos temas muy complicados alrededor de la provisión de agua, de alimentos, de oxígeno,
con una mala planificación de los temas de movilidad, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los problemas, de hecho, de Quito es que Quito nunca se ha visto como un paisaje, sino que siempre se ha visto como una ciudad densamente poblada, completamente encementada, y nunca, y desde la administración pública, nunca se entendió que una ciudad no puede vivir sin los sistemas de soporte que le rodean. ¿A qué me refiero? A estos ecosistemas naturales de donde viene el agua, el oxígeno y el alimento, ¿sí? Cuando Quito le dio la espalda al campo, a la naturaleza, encementó todo, encementó sus quebradas, ¿sí? Y concentró el poder, el dinero, como muchas de nuestras ciudades en Latinoamérica, se vuelven unos polos de atracción de la gente rural, ¿sí? En donde acá, por ejemplo, donde yo vivo, no tenemos salud, no tenemos educación, y muchas veces el tema del empleo también es jodido, no te consigues empleo, y todos estamos pensando en cómo migrar a la ciudad, más que sea sentarnos debajo de un semáforo para ver si podemos ahí salir adelante. Entonces, así creció Quito, ¿no? Con gente que salió del campo y se subió encima de las lomas, se colgó en las quebradas, ¿sí? Y después fue inclusive este proceso de gentrificación, ¿no es cierto? De los valles donde había alimento, donde había campo, los graneros de los Andes se convirtieron en urbanizaciones, ¿sí? Caras, en donde se fue a vivir la gente que ya no quería vivir hecho así uno encima de otro en el centro y se fueron a vivir para allá. Entonces, eso es Quito. Quito es una ciudad que sale de un proceso migratorio, de injusticia social, ¿no? Y que ahora, con el tema del cambio climático, va a sufrir las consecuencias de una total y absoluta falta de planificación, en donde se taparon las quebradas, donde pues no ha habido ninguna visión de paisaje o de territorio. Hay un distrito metropolitano de Quito, pero es un distrito metropolitano de Quito que solamente ha estado en papeles, recién se empieza a descubrir que hay bosques tropicales del Chocó, que hay bosques nublados, que hay 11 pisos ecosistémicos, ¿sí? Y yo siempre digo que Quito, por ejemplo, depende de dos aguas, del agua que toma y del agua que respira. El agua que toma viene de la cuenca alta del río Napo, ¿no es cierto? Salen todas esas aguas, se la desvía a Quito, se la contamina en Quito y se la bota al río Machángara, al río San Pedro, al río Pita. Y después está esta otra agua, el agua que respira Quito, que regula la temperatura y el clima, que es el agua que viene flotando por los ríos atmosféricos en la cuenca del río Esmeraldas y en la cuenca del río Blanco, y regula la temperatura y permite que Quito, la parte de arriba de Quito, ¿no es cierto?, de la más densamente poblada, pueda ser habitable. Pero esos aspectos globales y esos aspectos en los que se tiene que relacionar todo para poder construir una buena vida para la gente, no han sido vistos nunca desde las administraciones, ni provinciales, peor cantonales. Entonces, Quito enfrenta unos retos estructurales bien, bien jodidos que estamos viendo que se van a ir incrementando con los temas de cambio climático, ¿sí? Y ahí, pues vamos a ver que, digamos, eventos como lo que sucedió con la Gasca, con lo que sucedió ahora con los incendios, van a ser cada vez más recurrentes si no se habla de un cambio bien profundo, ¿no? Y de una restauración y una regeneración bien profunda que requiere la parte de la ciudad, ¿sí? Y la parte del campo de Quito, la parte rural, también necesita unos cambios bien profundos para poder sostener la vida en este pedazo que hemos llamado Distrito Metropolitano de Quito. Muchas gracias, Inti. Bueno, y también aprovechar la presencia de Inti y el haber mencionado al Chocó para invitar a todas las quiteñas y los quiteños para que visiten el Chocó andino, para que lo conozcan, lo reconozcan y justamente identifiquen cómo esa conservación y ese manejo que se está haciendo de la biodiversidad en esa zona, todas esas respuestas que se está dando, son tremendamente importantes para la ciudad. Volviendo al tema de los incendios, yo creo que es algo que todavía tenemos como en la retina. Personalmente, yo tengo ese paisaje todos los días ahí al frente, al igual que Ricardo.
Y de hecho, uno de los temas que se ha mencionado recurrentemente es que el 99% de los incendios son provocados, ¿no? Y también revisando un poco la bibliografía, se dice que a lo largo de la historia el poder ha estado asociado con la piromanía y con el fuego, que el fuego ha sido utilizado indirectamente por inmobiliarias, industrias petroleras, mineras, ganaderas, madereras, camaroneras, agroindustriales, para ampliar sus negocios y acabar con bosques, manglares y páramos. ¿Cuáles crees tú, Ricardo, que serían algunas estrategias para evitar esos incendios forestales provocados y justamente no dar paso a la codicia, a la ambición y a esas actividades extractivas que a veces están detrás de estos desastres generados por los incendios forestales? Bueno, en el caso de Quito es complejo porque hay una administración municipal que ya no logra controlar ni planificar la ciudad y estamos sujetos un poco a esta voracidad inmobiliaria. Justamente el día de hoy se trataba en Consejo de la Ciudad el tema de Botánico. Otra vez le quieren favorecer con unas decisiones y estamos hablando de una zona de afectación, es una quebrada que fue cambiada el uso de suelo, digamos, para permitir un proyecto inmobiliario. Eso pasa en todas las áreas de Quito, en el Ilaló, en el crecimiento. De Este es Botánico. un proyecto inmobiliario que se hace en una zona de Cumbayá, justamente en una zona donde existe una quebrada, la quebrada del Tejar, justamente en donde confluye el escalón Lumbicí que conecta con la Ruta Viva y la vía, digamos, que conecta Cumbayá con Tumbaco. Y ahí se otorgó un permiso de los muchos que se otorgaron en la ciudad a costa de áreas de protección ecológica. El uso de suelo era considerado de protección ecológica y fue, digamos, no importó eso, se cambió el uso de suelo de equipamiento a residencial y se permitió la construcción de torres de departamentos. A cambio de eso, mencionaban que la inmobiliaria tenía que construir una estación de buses. Ahora, curiosamente, ya no va a construir la estación de buses porque aducen que es una zona de riesgo. Lo curioso de esto es que era riesgo para el proyecto inmobiliario también. Entonces, bueno, más allá de eso, era solo para poner en evidencia de que esta es la historia de la ciudad. La ciudad ha crecido con estos proyectos y ordenanzas a la carta que transforman el paisaje, el entorno, que ocupan quebradas. Recién estuvimos viendo otro centro comercial, otro espacio de comercio ahí en una quebrada en Tumbaco, que también ocupó las áreas de protección de la quebrada. Entonces el municipio cede fácilmente y no controla porque no tiene capacidad de control. Mecanismos y estrategias para enfrentar esto tiene que ser la de los barrios organizados. O sea, a mí me impactó mucho en el tema de Bellavista, como la comunidad era la que logró contener y controlar el incendio a punta de filas, cadenas humanas, baldes, pero obviamente digamos, el paisaje que nosotros tenemos que ha sido ya degradado desde la época colonial y ahora tenemos un cinturón de eucaliptos alrededor de toda la ciudad con pocas manchas de quebradas, digamos, es pasto, digamos, para el fuego, para las llamas. Eran impresionantes las llamas de los cipreses, de los eucaliptos que se incendiaban brutalmente. Y sí, efectivamente pudimos nosotros constatar que una parte de eso fue provocada. Ahora, ¿cómo se controla eso en una ciudad incontrolable? La única posibilidad es que la gente vuelva a ocupar, digamos, a usar, a cuidar su entorno natural, su paisaje, sus espacios con los que colindan. O sea, la gente del barrio Bellavista de Bolaños son los que les toca estar atentos a lo que sucede. Ahora otra vez se volvió a reactivar la solidaridad con Bolaños y este domingo hay una minga y algunas organizaciones, los guardianes de semillas, van a ver un proceso de restauración a mediano y largo plazo del entorno. Si uno pasa por la vía oriental y toma una foto del barrio Bolaños, se va a dar cuenta que las zonas donde la gente tenía sus casas y sus huertos, porque la gente ahí tiene huertos, tenía árboles frutales, tenía árboles distintos, guavas,
algunas especies, digamos, nativas, de frutales, tenía animales menores, esa parte se conserva. Digamos, esa parte permaneció y porque estaban las casas y porque la gente logró controlar el fuego em, con su intervención. Pero eso significa que hay que cambiar absolutamente el mecanismo de intervención frente a este tipo de situaciones y de riesgos. Ni bien pasó los incendios, tuvimos las inundaciones en Caupicho, en el sur, porque obviamente también son los sitios de quebradas ocupadas y obviamente el río, digamos, vuelve a tomar su cauce y pasa por las casas y provocó inundaciones y todo esto. Hemos aprobado una serie de ordenanzas por acción ciudadana, como la ordenanza de infraestructura verde azul, ahora hay una acción de protección del río Machángara. O sea, la ciudadanía ha tomado la iniciativa para obligar al municipio a que ponga la mirada en el sistema hídrico de la ciudad, en el tema de las quebradas, en el tema de las cuencas, de las microcuencas, pero no es, digamos, no es suficiente porque el municipio no le está dando la importancia que tiene. Si uno compara el presupuesto para repavimentar la ciudad versus el presupuesto de la Secretaría de Ambiente para hacer medidas que manejen la escorrentía, que maneje la permeabilidad del suelo, que ayude a montar corredores urbanos verdes, es ínfimo. Entonces, no hay una voluntad ni una decisión política para cambiar este modelo atroz que tenemos de desarrollo urbano. Muchas gracias, Ricardo. Volviendo a la zona del Chocó y a esta área rural del Distrito Metropolitano de Quito. Yo he estado escuchando muy atentamente esto y yo quisiera preguntarles a los dos contertulios de esta tarde, porque claro, me queda esta reflexión tremenda de dos aspectos. La primera, no recuerdo cuál de los dos personajes de hoy nos hacía mirar que cada vez más van a ser más recurrentes estos desastres naturales en la ciudad, ¿no? Los incendios, los deslaves porque son propios de este desordenado crecimiento de la ciudad, cuanto de las condiciones de abandono, entre comillas, de este trabajo que también me pareció interesante escuchar que se había venido haciendo hace mucho tiempo atrás. Así es que este es uno de los temas más complicados de entender, quienes vivimos en la ciudad de Quito. Esto va a seguir incrementándose cada vez más si es que no hay un cambio de fondo respecto a la preocupación de las autoridades. Por otro lado, también, me pareció interesante escuchar esto de los barrios organizados que ustedes nos mencionaban, puesto que, allí la ciudadanía es la que está tomando, la iniciativa para defender el medio ambiente donde nosotros estamos. ¿No? Y esto también muchas gracias, Ana María, ya te doy paso, solo estaba redondeando aquellas ideas importantes que se van dejando aquí como muestra de este conocimiento profundo de los 2 expertos. Y decía, pues, que la organización de los barrios organizados, la comunidad organizada hace la diferencia en una perspectiva de una ciudad que pudiera tener mejor futuro respecto a estos desastres naturales, de cómo estar, organizados debidamente para hacer frente a estas situaciones. Así es que estos 2 temas se han tratado y digo, pues, no tanto como conclusión, sino como temas que dejan ver la gravedad de lo que significa tener una ciudad simplemente gobernada por las autoridades de espaldas a las realidades y por sobre todo a lo que la ciudadanía mira y requiere del cuidado de sus espacios. Mi querida Ana María, adelante, por favor. Muchas gracias, Santiago. Bueno, justo un poquito antes de perder la conexión, le estaba preguntando a Inti y recordando que hace un año y pico la ciudadanía del Distrito Metropolitano votó por un Quito sin minería. Me gustaría un poco, Inti, que nos comentes qué implicaciones tiene esto y si es que hay avances para hacer cumplir esta voluntad popular. Gracias, Ana María, gracias. Entonces, sí, antes de entrar tal vez al tema de Quito sin minería, quería redondear un poco con lo que estaba diciendo Ricardo sobre el tema de los incendios y sobre el tema de restauración. Y a mí me gustaría traer a colación dos cosas.
Uno es el tema de restauración y el otro es el tema de la resiliencia y de la regeneración, ¿sí? Eh, Quito, como les decía, depende de todos estos territorios rurales que están alrededor, ¿sí? Lo que pasa con el tema de los incendios y los deslaves y las inundaciones va a ser recurrente, cada vez va a ser más y más, y necesitamos plantearnos un tema de regeneración y restauración desde lo social. Justamente Ricardo decía que los barrios y las comunidades y las familias y las personas se organizan y logran apagar el incendio, empiezan a controlar sus pequeños territorios, de la gente que le prende fuego, pero también tenemos que hacer una reflexión de quién está prendiendo fuego y por qué están prendiendo fuego. No solamente bueno, pueden ser temas políticos, pero también es un tema de que vivimos en una sociedad donde hay gente desechable, donde hay gente que se le saca de los semáforos a golpes, y esa gente que ya no tiene nada que perder va a prender fuego a todo, porque son desechables en una sociedad. No hay nadie que le esté diciendo, mire, aquí hay un plato de comida, aquí hay una cama con ventanas, venga a vivir acá. No somos solidarios ya en esa ciudad. Entonces, si no restauramos nuestras formas de relacionarnos, vamos a poder sembrar, si es que hubieran árboles de agua, y siempre se van a prender. Siempre va a haber alguien que quiera poner fuego porque es desechado, es escupido de un sistema social que está decadente, ¿sí? Eso por un lado. Entonces creo que hay que regenerar y restaurar nuestras relaciones a nivel de comunidad, tanto en lo urbano como en lo rural, y crear unos tejidos y unos puentes fuertes entre lo rural y lo urbano, y entender que una depende de la otra y que tenemos que también crear oportunidades, esas oportunidades que hay en la urbe también en lo rural. Si no, Quito no tiene un futuro. Y después está el tema de la resiliencia. Hay que pensar cómo adaptarnos a estas nuevas condiciones. Ya el cambio climático está encima nuestro. Ahora ya pasa, ahora ya está sucediendo. Tenemos que pensar que Quito tiene que tener un giro de 360 grados total, tiene que destapar sus quebradas, tiene que remover su concreto, tiene que remover su cemento. Tenemos que empezar a restaurar el suelo primero. Ahí, ese suelo de Cangagua que se quemó en estos bosques que decía Ricardo, llenos de eucalipto, está completamente muerto. A 3000 grados no sobrevive ningún microorganismo, y si no restauras primero el suelo, es absurdo ir a sembrar plantas ahorita ahí, que querían todas las buenas voluntades de los barrios ir a sembrar ahí. No se puede sembrar ahí, hay que restaurar el suelo. Entonces, por ejemplo, yo pensaba que tener una gran picadora para empezar a generar materia orgánica picando los eucaliptos que se quemaron, porque necesitas dejar ese carbono ahí, pero también empezar unos procesos de reciclaje y no botar la basura orgánica a un hueco en el Inga, sino empezar a utilizar esa basura orgánica para empezar a regenerar el suelo que se quemó. ¿Sí? Entonces ahí hay otra dimensión, hay que regenerar las relaciones humanas, hay que regenerar el suelo, hay que regenerar nuestra relación con la basura, que no es basura, que son desechos, y esos desechos orgánicos nos sirven para alimentar los microorganismos que están en el suelo. Y cuando empecemos a crear suelo, ¿sí? Vamos a traer más humedad y vamos a empezar a ver condiciones para que empiece un tema sucesional de otras especies que no sean solo eucaliptos y susanitas, y sacarse de la cabeza esos mitos que la susanita y el eucalipto son malos. No, ellos están ahí porque ellos están haciendo una función que nosotros no podemos hacer. Ellos están estabilizando un ecosistema que fue impactado, y por eso están ahí, aprovechando ese recurso. Entonces hay que pensar desde ahí, hay que restaurar nuestras relaciones sociales, hay que restaurar el suelo, hay que restaurar la ciudad y sus relaciones con sus partes rurales, y en eso, por ejemplo, apoyó muchísimo Quito sin minería, porque más allá de haber ganado la consulta popular para no tener extracción minera, metálica, de oro y de cobre, con todas las mafias que sabemos que están atrás de la minería, le dijimos a todos los vecinos y vecinas de Quito que también aquí hay unos vecinos que vivimos en el bosque, con los osos, con las nutrias, con las vacas, con las naranjillas, etcétera, que también somos parte de su cosmovisión, y que somos importantes también en su vida, porque de acá va el oxígeno, de acá va el alimento. Cuando vienen los fines de semana a pegarse su fritada, a comerse su empanada, somos sus vecinos también. Entonces, Quito sin minería también tiene esa connotación de crear esos puentes rurales y urbanos, y de encontrarnos con la gente
de la ciudad para que abra un poco su cabeza, la vecina de Calderón, la vecina de Pomasqui, del sur, de Cumbayá, de Tumbaco, ahora ya saben que existe el Chocuandino y que hay osos por lo menos, y que es parte de su territorio, que tiene que cuidarlo también, que no es pasar a la playa botando la basura, me voy a Mindo y va volando la basura por la ventana. De eso no se trata, cuidar nuestro territorio, ¿no? Entonces creo que tenemos que restaurar de manera súper integral, restaurar nuestras entidades públicas, como dice el Ricardo. ¿Cómo puede ser que la Secretaría de Ambiente sea la última rueda del coche si el tema ambiental es tan importante para nuestra existencia? O sea, ¿de qué nos sirve un metro o una calle bien pavimentada si nos vamos a morir quemados o nos vamos a morir derrumbados, tapados, soterrados o no vamos a tener que comer? ¿Para qué nos va a servir la calle linda o el adoquín bien puesto o el metro a 150 kilómetros por hora bajo el suelo si es que estamos con unas condiciones de oxígeno terribles, con cáncer, etcétera? No nos sirve para nada. Entonces, tenemos que restaurar también la visión en la que se está manejando esa ciudad, ¿no? Y esas relaciones. Entonces, deberían darle más plata a la Secretaría de Ambiente, deberían reestructurarla, deberían hacerla más grande. Si la Secretaría de Ambiente es la que está asumiendo los problemas de cambio climático como los deslaves o los incendios, las inundaciones, etcétera, esa Secretaría debería ser súper potente para poder estar trabajando en temas de restauración, porque la restauración no es sembrar árboles, la restauración hay que verla de manera muy profunda y muy amplia para que tenga sentido y tenga valor, ¿no? O sea, ahora vamos a arreglar lo que se quemó en las faldas del Metropolitano, ahí colgado en la Simón Bolívar, y el resto seguimos encementando, seguimos haciendo urbanizaciones, seguimos dejándoles a los árboles 10 centímetros cuadrados para que crezcan ahí. Y el resto de Quito, no vamos a restaurar el resto de Quito, tenemos que restaurar todo, tenemos que levantar el cemento, tenemos que proponernos soñar en una ciudad realmente viva, que sea para la gente. Ahorita esa ciudad es una ciudad para los carros y para el estrés y para el apuro, y en unas condiciones climáticas terribles que se nos avecinan. Esa ciudad no tiene futuro si no hace un giro realmente profundo, ¿no? En las cabezas, en los corazones y en el tema físico de los vecinos y vecinas de Quito. Gracias, Inti. Bueno, justamente tú nos decías en este artículo que escribiste para Plan B hace un par de semanas que la naturaleza tiene que invadir a Quito, que si no, no tenemos futuro. Y yo creo que estos aportes que tú nos haces de que no se trata solamente de restaurar y de regenerar la naturaleza, sino justamente nuestras relaciones sociales, esos enlaces comunitarios y esas propuestas que vienen desde la ciudadanía. ¿Qué aportes nos darías tú, Ricardo, en este sentido de el enlace comunitario, de lograr mayor solidaridad y de lograr también incidir a nivel institucional y de la política pública? Bueno, son como, hay que hacer intervenciones en dos niveles, digamos. Hay el nivel local, el nivel comunitario, el nivel barrial. ¿Qué es el efectivo? Aquí el mismo barrio Bellavista tiene una estación de compostaje manejada por 30 familias justamente para hacer lo que dice Inti. A ver, es a nivel local. Empezaron a restaurar, a silvestrar sus parques del barrio para no tener la chamba ni las motoguadañas como es la política municipal, sino empezar a recrear otras especies nativas, especies aromáticas, atraer a los polinizadores y todo eso. Aquí hay una experiencia de restauración, digamos, y recuperación del paisaje en una escala barrial. Entonces, por ahí es el un nivel. La comunidad y el barrio es el espacio ideal para hacer esta transformación. Luego viene el espacio institucional. Al mismo tiempo que teníamos los incendios, hay una distorsión en la institucionalidad municipal. La empresa que maneja los parques metropolitanos, los parques de más de 5,000 metros, es la EMOP, la empresa que construye y que encementa y que asfalta la ciudad. Entonces no tiene la menor idea de lo que significa el tema ambiental, el tema verde. ¿Y por qué les pongo esto con un ejemplo? Al mismo tiempo que habían los incendios, estaban poniendo asfalto en el parqueadero Ashintaco del Parque Metropolitano Huanguiltagua, creando una isla de calor, o sea, un parque que por lo menos tenía piedrilla y que por lo menos permitía algo de permeabilidad,
crearon una isla de calor con asfalto gigantesca. Entonces, esta empresa que tiene la gerencia de áreas verdes y espacio público, la GAPEB, a su mando, no puede manejar lo verde en la ciudad, y menos lo azul. Entonces, ahí hay una distorsión muy grande, tendría que ser la Secretaría de Ambiente. Esos cambios a nivel institucional tienen que suceder, porque si no, como dice Inti, no va a pasar nada en el resto. Mientras la Secretaría ahora van a hacer los procesos de restauración y regeneración, que a mí cuando me dicen el municipio va a hacer, digo, qué miedo, porque quién sabe qué van a hacer, o sea, con qué criterios, pero no tienen ni los recursos, ni la capacidad, ni el personal, ni el conocimiento. O sea, para manejar los parques. Si uno ve los parques de Quito, los parques son estas plantas cortadas en hilera a una altura que no dejan ni que florezcan. Y hay experiencias ya nuevas en la ciudad que están asilvestrando espacios chiquitos, espacios de jardines del Museo de la Ciudad, en los parques en otros lados, que significa una manera distinta de entender lo que es cambiar la concepción, como dice Inti, tenemos que quitarnos el chip en la cabeza. Recién los vecinos de Cumbayá estaban haciendo una movilización de vehículos para pedir más vías. No, pues lo que necesitan es transporte público de calidad, eficiente, bueno, y nosotros seguimos exigiendo más cemento, más vías. Los árboles de Quito son Frankenstein desde hace unas 5 décadas que venimos peleando para que no les mochen, no les poden. eh, entonces, ahí hay un problema de fondo. La política institucional necesita recursos, necesita modificar el orgánico funcional del municipio para que cambie esta anomia que existe, que no le permite intervenir al municipio. Y por el otro lado tenemos algo que sí funciona. Hay muchas iniciativas urbanas, ciudadanas, de los colectivos, de los polinizadores, de los que están haciendo la limpieza del río San Pedro, de los que ahora van a ir este domingo al barrio Bolaños a ayudarles en la limpieza digamos, de los caminos de acceso y todo esto. La gente que está empezando a silvestrar, la gente que está preocupado de compostar. Hay iniciativas de compostaje, hay iniciativas de huertos urbanos. Si esto tuviera el apoyo y la política pública municipal, porque estamos hablando de una ciudad de 3 millones de habitantes más, esto no funciona solamente con las iniciativas barriales, tiene que haber una decisión política fuerte. Y hasta ahora solamente el municipio ha actuado por inercia y por presión de la ciudadanía. La ciudadanía hace las consultas para defender el Chocó andino. La ciudadanía pone una acción de protección para la defensa del río Monjas. La ciudadanía pone una acción para declarar al río Machángara sujeto de derechos y exigirle al municipio que asuma lo que decía el INTI. El manejo integral de la cuenca no es solamente las plantas de tratamiento de aguas residuales que van a poner quién sabe en dónde. Significa el manejo de la cuenca, significa cambiar el chip, inyectar recursos. Esto tiene que transformarse. Si no, seguiremos de catástrofe en catástrofe, cada vez peor, con mayores consecuencias. En Bellavista Sur se perdieron 4 casas, en el barrio Bolaños otras 4 casas, pero el daño psicológico de las personas que enfrentaron ese incendio es brutal. O sea, a mí me ha impactado mucho conversar con la gente y cómo cuentan todavía el terror que vivieron. El terror de las personas que estaban ahí, del terror de los que no estaban en el barrio, que tenían que regresar a ver a sus papás o preocuparse de saber que su casa se estaba incendiando, que su cultivo, que su hogar. O sea, también hay un tema de fondo. O sea, tenemos que enfrentar estas tragedias y tiene que haber un cambio. Yo también coincido con Inti en que tiene que haber una transformación profunda de las políticas públicas y de la acción ciudadana también. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, Inti. Creo que ha sido una conversación sumamente interesante. Creo que podríamos quedarnos del doble de tiempo porque el tiempo se nos queda corto frente a una problemática tan compleja que tiene tantas aristas y que involucra tanto el área urbana como el área rural, la participación ciudadana, la posibilidad de organizarnos alrededor de esta temática. Lo que queda claro es que está prohibido olvidar, que no queremos nunca más tener estos incendios y que es tremendamente importante recordar que somos parte de la naturaleza. Que ojalá este esfuerzo ciudadano para
restaurar, regenerar las relaciones sociales, como bien señalaba Inti, eh, tengan un germen y puedan realmente ser una experiencia transformadora, una experiencia de cambio que permita justamente que la naturaleza invada Quito, como nos señalaba Inti en su artículo de Plan B. Bueno, les invitaré en otra ocasión para que sigamos conversando de otros temas. Muchas gracias, Inti. Muchas gracias, Ricardo. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta Em, luego. hola, hola. Gracias, Ana María. Si es que es posible, antes de despedirles a nuestros queridos invitados, yo quisiera plantear una inquietud a ustedes, porque hace pocas semanas atrás o días atrás hubo una convocatoria del municipio a una reunión a la ciudadanía, a los representantes de la ciudadanía para planificar y para hablar del futuro de Quito hasta el año 2030, me parece. Quería preguntarles, tal vez alguno de ustedes conoce, participó, ¿qué sucedió allí respecto a todo lo que se ha hablado esta tarde? Por favor, si alguno de ustedes nos quiere contar algo, si es que hay información del tema. No, no nos invitaron a ninguno de los colectivos que tienen posiciones firmes frente a las políticas públicas. No nos invitaron así sencillamente. Hubiéramos podido aportar si esta discusión fuera amplia y participativa. Ujú. Bueno, esta es una curiosidad porque efectivamente, ojalá no haya sido una reunión de amigos, no más bien una reunión amplia, democrática, donde aunque no pensemos y no coincidamos en ciertos lineamientos políticos, todos vivimos en Quito, ¿no? Y entonces esto sí me ha llamado la atención, este tema que acabo de preguntar y la respuesta que acabo de escuchar. Agradecidos con ustedes porque nos han dejado una visión clarísima de lo que ha sucedido, está sucediendo y lo que viene a futuro si es que no hay un cambio profundo y más bien allí pues sumarnos a estas organizaciones, a este proceso de organización barrial que seguramente tendrá que ser mucho más fuerte si queremos tomar el control del destino de nuestra ciudad. Ana María, muchísimas gracias. Tu participación, estos temas tan importantes para la ciudadanía, para Quito en particular, pero por supuesto como un reflejo al resto del país de lo que sucede cuando las ciudades crecen desordenadamente y cuando no hay una conciencia colectiva de cómo llevar a cabo una transición a un, más bien a un futuro ecológico, que es lo único viable en el futuro del país, de la naturaleza. Tus palabras finales, mi querida Ana María. Bueno, como decía, yo creo que es momento de hacer un llamado a esta transforma acción, ¿no? Que estos enlaces comunitarios se sigan fortaleciendo, que permanentemente recordemos que somos parte de la naturaleza, que sin aire, sin suelo y sin áreas verdes difícilmente tendremos una vida digna, una vida con salud, y que es necesario volver nuestros ojos a la naturaleza y volver nuestros ojos a lo que es el enlace comunitario justamente. Entonces, nuevamente agradecerles, Inti y Ricardo, y comprometerles pues para una próxima vez. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, entonces, amigos y amigas, Inti, Ricardo, Ana María, un abrazo y les esperamos tenerlos pronto acá en este programa, Enlace Comunitario, amigos, amigas. Ha sido interesantísimo escuchar a viva voz de los expertos lo que padece la ciudad de Quito y lo que se espera a futuro. Nos quedan mensajes claros y contundentes del rol que tiene la ciudadanía para empoderarse y trabajar en esa transformación, en esa transforma acción, como dice Ana María. Un saludo, un abrazo a la distancia y nos vemos pues el siguiente martes con otro tema acá en nuestro programa Enlace Comunitario. Recuerde enviar sus comentarios a pie de pantalla. Usted encuentra allí las redes sociales, nuestro teléfono WhatsApp. Si desea participar, mandarnos sus comentarios para poder nutrirnos con sus observaciones. Hasta el siguiente martes, entonces. Un abrazo con todos.